Seguidor del Necaxa y de la selección mexicana, cronista de mundiales y lector voraz, Rafael Pérez Gay desde sus oficinas comparte con Medio Tiempo varias reflexiones como la unión entre la literatura y el fútbol en toda Latinoamérica y desde luego sus amargas experiencias apoyando al Tri desde hace más de 50 años. La verdad es que alguna vez escribí alguna crónica de fútbol, pero un día durante el Mundial de 1994, el periódico La Afición, que es de nuestra casa también, de Milenio, me invitó a escribir una crónica diaria del Mundial de 94. Entonces junté tres cosas que a mí me gustan mucho: el fútbol, los amigos y un buen whisky. Y digo uno porque tenías que salir corriendo a escribir la crónica, a entregarla inmediatamente 1 hora y media o 2 horas después de que terminara el partido. Así me acostumbré a ir cubriendo mundial tras mundial y se hizo una tradición desde 94, incluso desde antes. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que tiene buenos cuentos de fútbol, que es Vázquez Montalbán. También Benedetti tiene un par de buenos cuentos de fútbol. Y me aficioné o pensé que era posible escribir de fútbol a través de esos relatos. Pero más bien yo escribo de fútbol periodísticamente hablando, es decir, hago crónica, no hago ficción. Hago crónica, sé contar un partido, puedo narrarlo con relativa solvencia, pero no, para mí el fútbol no es parte de la ficción, sino parte del periodismo. Aunque hace mucho tiempo yo acabé con el dilema de periodismo y literatura. Para mí son una y la misma cosa. Yo lo que creo es que las sociedades necesitan sueños colectivos. Esos sueños colectivos tienen que ver, entre otras cosas, con la literatura, que puede serlo, y con el fútbol. Ahí se reúnen esas dos grandes expresiones. Esos sueños colectivos ayudan a que tengamos una parte de nuestra vida resuelta en materia de emoción, en materia de pasión y en materia de conocimiento. En ese sentido, la literatura y el fútbol se parecen. Porque yo, como en broma digo, porque somos aficionados a la infelicidad, podríamos ir a un diván y tirarnos y decir: oiga, ¿por qué si nuestra selección ha tenido tan malos resultados a lo largo de su historia? ¿Por qué tenemos esta pasión? Es una pasión no correspondida, pero sin embargo es fundamental para todos nosotros. Para mí fue un mundial importantísimo. Yo tenía 12 o 13 años y se había despertado en México una fiebre por el fútbol, y ya el fútbol empezaba a ser aquello en lo que se convirtió después en un gran negocio y una gran industria. Recuerdo perfectamente bien el partido con el que se inició el Mundial, que fue México-Rusia. Estoy viendo a Horacio López Salgado cabecear en una palomita y al portero soviético en aquel entonces atraparla. Era un domingo de junio de sol a rajatabla y empezamos a ver el Mundial. Fue ahí donde aprendí el jogo bonito, que hoy se llama, que era la grandísima selección brasileña de fútbol, que fue campeona del mundo, pero también la italiana y el gran partido del siglo, que fue Alemania contra Italia. Tú quizás no habías nacido, pero lo habrás visto el juego, y si no lo has visto lo tienes que ver, porque fue un juego realmente de antología. Entonces México empata con Rusia a 0, luego le gana a El Salvador, y luego, recuérdame, le gana a El Salvador y a Paraguay. Luego, de ahí nos vamos a Toluca.
No puedo traer al adolescente que yo era, pero yo estaba lleno de esperanza y de expectativa porque íbamos contra Italia y íbamos bien. El juego empezó en la Bombonera de Toluca y de pronto, en una afortunada jugada, el Chalo Fragoso le mete un paso filtrado a la calaca José Luis González, que se voltea y mete gol. 1-0 México. Yo recuerdo y he escrito que estaba haciendo un álbum y en el álbum tenía las estampas de Italia y de México. Entonces dije, México ya va a pasar a la semifinal, y rompí las estampas de Italia. Pero tiempo después, en una jugada desafortunada, rechaza Calderón una bola de arriba y meten el primer gol. Luego Mazzola se la da otra vez al Bambino de Oro, nos meten 2, nos meten 3 y acaba 4-1. Y así empieza mi historia de la infelicidad. En 1986 yo ya era un joven que leía y que tenía intereses, digamos, literarios. Es decir, que yo quería escribir. Escribía en aquel entonces, pues yo creo que ya estaba escribiendo. Yo había empezado a escribir en el periódico La Jornada, y luego de La Jornada yo creo que ya estaba yo escribiendo en el Universal. Y en 1986 me preparé, como todos los mundiales. De paso te digo, la vida, o muchas vidas, podrían irse dividiendo en mundiales. Es decir, cada 4 años. Entonces en 86 viví el mundial completo y volví a vivir la desgracia de la infelicidad cuando nos fuimos a Monterrey a jugar con Alemania. Nos fuimos a penaltis y la maldición de los penaltis nos dejó fuera del mundial. Primero, se lleva Miguel de la Madrid una gran rechifla a la hora de la inauguración del Mundial. Pero qué buen punto tocas, porque el Mundial del 86 fue un poco como sanar de una tragedia nacional como había sido el temblor del 1985, que dejó una parte de la Ciudad de México destruida, una parte, sobre todo la parte del centro. La parte del centro de la ciudad quedó destruida. Aún estoy recordando la primera crónica que yo oí la mañana del 85, que fue Jacob Zabludovsky en su coche con el teléfono. Habrás visto esa crónica diciendo: voy pasando por mi casa, que es Televisa, y Televisa estaba derruida. En 86 el Mundial fue, sin duda, un modo de sanar, un modo de olvidar la desgracia del 85. Pues lo veo raro, porque ya no sé ni cuántos equipos son 3 países, y yo creo que los mundiales empiezan cuando quedan 16 o 18 equipos. En ese momento empiezan realmente los mundiales. Hay la geopolítica del fútbol. Siempre tendrás a Alemania, siempre tendrás a Brasil, siempre tendrás, a veces, no siempre, a Italia, y siempre tendrás algún equipo de Europa Oriental o por ahí que de pronto se va para arriba, como fue Croacia en su momento. Serán prácticamente esas mismas selecciones las que creo se abrirán paso, salvo alguna sorpresa, y no veo bien a México. Veremos, ojalá mejoren. Yo tengo por Lozano, tengo una buena opinión, pero no veo que tengamos un equipo suficientemente armado para llegar a hacer un buen papel en el mundial que viene. Hay que tener mucho cuidado con los aficionados al fútbol. Es decir, nunca debemos olvidar que se trata de un juego. Se trata de un juego que además posibilita que 2 países puedan encontrarse, puedan ser enemigos durante 90 minutos, y al cabo de que terminen esos 90 minutos, o el alargue o los penaltis,
cada quien se vaya a sus vestidores y se acabó. Hay que tener mucho cuidado en que el fútbol desate los nacionalismos, porque los nacionalismos lo que producen son guerras y mala literatura. Eso es definitivo. Entonces hay que cuidar que los aficionados no desborden el propio deporte y lo conviertan en un acto violento. Debe ser un momento de gran pasión que se termina al cabo del rato porque es un juego. Y luego los lectores de fútbol, bueno, pues es un grupo pequeño que quiere leer una buena historia de fútbol, una buena crónica, recordar, no sé, recordar Francia 98, recordar a Ramón Ramírez metiéndose por la pradera izquierda, centrando, y aquel gol de Cuauhtémoc Blanco que le da rarísimo y mete un gol, era contra Holanda, ¿no? Contra Bélgica. Y luego, ni más ni menos que el matador Luis Hernández metiéndose contra lo que entonces era uno de los centrales más importantes, que era Stamp. Se le mete, va y mete el gol, ya casi estábamos calificados. Bueno, de esas historias y de esas anécdotas está hecha la afición del fútbol, y para mí, yo me llevo varias de esas a la literatura cada vez que las recuerdo.